Tenemos 8 personas. De verdad que parece que estamos en clase presencial. Que siempre que llueve así mucho, se demoran en llegar. Pues parece que estamos en clase presencial. ¿Cómo estás, Porque... Lisa? Buen día. Hola Richard, ¿cómo andas? Qué clima más bello, Tenemos... caray. Sí, me gusta mucho que llueva así. Pero ahora no está rico para estar dando clases, está rico para estar en la galería y en la hamaca, sí. No, ¿eh? Claro, no para la clase, sí. Y era ahora mucha calor últimamente. Sí, así mismo. Bueno, hoy tenemos que ver lo último que nos queda, que sería la justificación. O sea, lo último que nos queda para el examen, digo, ¿no? La justificación. Buenos días, licenciado. No podía Buen día, ingresar. Lenny. No, no, si Primero está presento, con la por lluvia favor. siempre hay dificultades. Sí. Siempre hay dificultades. Entonces veríamos la justificación, que es lo último que nos queda. Ahora, cómo les fue con los exámenes? ¿Ya han salido? ¿Cómo está la cosa? A mí me falta el tributario, que va a ser el 5. Viernes, no, ¿cómo? Claro, el jueves 5. Ya. En el caso mío, ya terminé, dice, solamente me falta el de usted. Ya. Igualmente dicen solamente de usted falta. En los Ya. presenciales. Está bien, entonces. Entonces, podemos ver. Ya, de todas maneras, el examen está ya en la plataforma. Estoy tratando de entrar a la plataforma, pero está... Déjame cerrarla. Volver a abrir. La plataforma se pone así medio difícil en algunos El clima, momentos. Lisa. Puede ser. Puede ser. Pero solamente está el primer parcial, dicen. Ah, solamente está el primero. Ah, entonces es Sí. que... Claro. Entonces, como es el 5, porque lo que quiero ver ahora es un momento, no tanto eso, lo que quería ver es eh, las clases, la cantidad de clases. Clase virtual número 19. ¿Esta es la Dice. 19 o ya tenemos una Esta 19? sería la 20, supongo, porque dice la 19 fue el 26 de octubre. Ya. Y está en la burbuja 4, ¿no? Sí, en la burbuja 4, a las 5 no hay nada. Ya, sí. Ya. 19. O sea que esta sería nuestra clase 20. Y hoy es 29. 29 de octubre. Clase 20, 29 de octubre. El 2 sería la 21. El 2 ya podríamos hacerlo. Porque es 21 o 22. Yo pienso que lo Yo, hacemos el 2 para que El el... 2 es feriado. Ay, ¿verdad que es feriado? Por eso es que está el 5. Por eso es que está el 5. ah, Precisamente por eso es que pusimos el 5.
porque el 2 es feriado. Otra Claro que semana, sí. amor. Por eso es que está el 5. Ya. Entonces lo abriríamos el 5 y ese mismo día, a ver, ese día, o sea, el, el jueves más arriba, ese día vamos a hacer la clase de explicación del examen, porque hoy vamos a ver justificación y si hay alguna duda, el 5 hacemos la clase de explicación del examen y si hay alguna duda, ahora también, si no, después de la explicación del examen ya salimos, de tal forma que ustedes puedan incluso ocupar ese tiempo si quieren para para trabajar. Entonces Lisa, lo abriríamos el 5 enseguida de terminar la clase. Dime, que yo pueda subirla, lo, porque tengo que subir la lo que clase, sí. mostró en la anterior clase, el archivo Word donde está la cómo va a ser el modelo de examen, o sea, las hojas así más pequeña, más amplia, esa que hizo. Sí. No lo ha subido usted al grupo No, para... porque ese que yo le mostré era el de investigación 1, pero el concepto es el mismo. El Claro, concepto es para el mismo. ir colocando lo que tenemos para ir Exactamente. avanzando un poquito. Ese es ya, Modelo, entonces, ¿no? bueno, sí, entonces si quieren ya hoy, ahora yo puedo eh, acomodarlo y pasarles, porque hay que hacer algunos cambios ahí. Déjame, espera un momentito. A ver, vamos a aprovechar ahora. ¿Cuántos tenemos ya en clase? Tenemos 11, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Ya. Ustedes también tienen delimitación, justificación, el cronograma y la guía de actividades. ¿Verdad? Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cambia contenidos. Ya.
Muy bien. Yo creo que ya podemos comenzar. Vamos a ver cuántos tenemos ya. 14. Y 2, 16. Bien, muy buen día. ¿Quién puede hacer la moderación? Por favor. ¿Quién puede Yo, apoyar Lisa. la moderación? Richard. Sí. Brian. Ya. Déjeme, bueno, tenemos 15. Voy a descargar la lista. Ahí está. Así que entonces el 2 es feriado. Otro fin de semana largo, ¿no? Porque la vez pasada fue así, igual el feriado del lunes, ¿no? Sí, por el... Pero bueno, elección. por las elecciones. Mm. Elecciones que se unieron con el feriado Bajay del lunes, ¿no? Oye. Así fue, era feriado Bajay. Bueno, vamos a entrar al perfil rápidamente. ¿Verdad? Aquí tienen, o sea, el perfil, como todos conocen, ¿verdad? Es este, así, el documento con el que estamos trabajando, y nos queda la justificación teórica, que la vamos a ver hoy, y aquí están los elementos que van al parcial. Como les decía, primero les voy a pedir estos 3 elementos. Les voy a quitar estos 3 elementos porque me van a permitir a mí ver la coherencia de lo que ustedes están haciendo ahora. En cuanto, ¿verdad?, a la delimitación, a la justificación, al cronograma y al plan de actividades. Los objetivos específicos son sobre todo para el cronograma y el plan de actividades. Y entonces además tendrían en el anexo las evidencias del proceso de investigación, que serían las fichas, ¿verdad? Los 6 tipos de fichas. Eso es lo que tenemos para el segundo parcial. Muy bien. Si no hay duda con esto, con el contenido que va al parcial, vamos a salir de aquí. Y ya vamos a entrar directo al documento de la justificación. Muy bien. Listo. Faustina está en clase. No puedo verlo. Revisa, Brian, a ver si está. Faustina. Sí. Sí. ¿Está en clase? Faustina Pacheco José. Ajá, ajá, sí, exactamente ella. ¿Está? Bueno, miren. A ver. Como mismo dijimos cuando la delimitación, ¿verdad?, que era muy importante las preguntas de investigación, sobre todo para elaborar su delimitación científica, ¿verdad?, sustantiva y científica. Aquí es clave para trabajar nuestro tema, nuestro problema Licenciado, dice, formulado. perdón que le Sí, corte.
Faustina dice que no tiene mi... ¿cómo se siempre llama? le pasa eso. Sí, no tiene audio, está mal, porque está por el celular, que no puede hablar. Bueno, entonces, para elaborar la justificación, es clave trabajar con el tema, la formulación del problema, mi objetivo general y mi delimitación sustantiva científica. ¿Por qué mi delimitación sustantiva científica? Porque los contenidos van a ser fundamentales para la dimensión de la justificación teórica. O sea, los universos teóricos conceptuales que aparecen aquí en nuestra delimitación sustantiva y científica. Entonces, el objetivo general es importante porque en los primeros elementos se cita, se habla de él, igual que la formulación del problema. Entonces, por eso yo tengo aquí en el documento, lo voy a reducir un poco. Yo tengo aquí en el documento, en este azul, ¿verdad? Los epígrafes de perfil que me piden. Que me van a permitir a mí redactar mi delimitación. Vamos allá. Entonces, comenzamos con la delimitación, la justificación, perdón. La justificación, yo les había dicho que funciona como una especie de argumentación en 5 niveles de la importancia de realizar la investigación. Es como si usted estuviera convenciendo a quien tiene que poner la plata de que esta investigación debe realizarse. Y esa argumentación usted la va a hacer en 5 niveles. Primero, en el nivel teórico, que tiene que ver con ¿qué? Con el aporte teórico, ¿verdad? Teórico conceptual que la investigación va a realizar. Después usted tiene un segundo nivel, que sería la justificación práctica. Primero a nivel teórico, ¿qué me va a aportar? Y después en la práctica, ¿qué me va a aportar? Y cuando digo qué me va a aportar, no estoy diciendo a mí, ¿no? Que va a aportar la investigación a quienes son sus destinatarios. Y después, en tercer lugar, tenemos la justificación social, que es, ¿verdad? ¿Qué aportes va a hacer al seno de la sociedad entendida como ese espacio en el cual se va a realizar la investigación y se va a realizar la propuesta? Pensemos en una empresa, ¿verdad? Pensemos incluso en un colegio, como está aquí el caso de Alodia. Esa es la justificación social. Todo lo que se va a mover, ¿verdad? Se va a generar alrededor de esta investigación, en el lugar donde vamos a hacer la transformación. Entonces, la justificación social, y después yo tengo la justificación metodológica. Que la justificación metodológica, ¿con qué tiene que ver? Con la metodología que yo voy a seguir para hacer la investigación, ¿verdad? En el sentido de que, en el sentido de métodos teóricos, métodos empíricos, el enfoque de la investigación, que eso lo vamos a desarrollar sobre todo ahora en el marco metodológico. Y así, cada uno de los elementos que tienen que ver con métodos, técnicas e instrumentos, tanto en el caso de ustedes, ¿verdad? Tanto teóricos como empíricos. Porque aquí cambia la figura, ¿verdad? Si en investigación 1 ustedes hicieron investigación documental, que es una forma de investigación cualitativa, aquí ya están trabajando con formas mixtas de investigación, que mezclan lo cualitativo con lo cuantitativo. Entonces, esa sería la metodológica, todo un poco el recorrido a nivel de métodos, técnicas e instrumentos, y por último la justificación individual. ¿De qué me habla la justificación individual? ¿Por qué es importante?
para ustedes como investigadores realizar esta investigación. Entonces, estos son los 5 niveles. Ahora, vamos a desarrollarlos. Hasta aquí se comprendió, porque lo importante Sí. aquí era comprender, ¿verdad? Lo importante aquí es comprender de qué estamos hablando. Ya, genial. Entonces, este ejemplo nosotros lo hemos hecho con el tema de Justina Pacheco. Ya es la segunda vez que lo hago, porque ya saben que aquella primera vez parece que no lo guardé. Entonces, el tema de Faustina Pacheco es una estrategia organizacional y administrativa. Faustina, a partir del trabajo que hice de buscar información y demás y procesarla, te propuse algunos cambios que están aquí, desde acá y también lógicamente en el cuerpo de este texto, que necesito que lo revises, ¿verdad? Ahora cuando yo después lo mande a la clase. Porque estaba viendo la importancia que tiene la dimensión organizacional y la dimensión administrativa en el sentido estratégico. Entonces, una estrategia debe integrar lo organizacional con lo administrativo. O sea, como estrategias. Estrategia administrativa, estrategia organizacional. Entonces, el tema es estrategia organizacional y administrativa para la empresa constructora. Compact de SRL de Cochabamba. Igual lo mismo, en el problema, ¿cómo sería la estrategia organizacional y administrativa de la empresa constructora o para la empresa constructora SRL de Cochabamba? Y el objetivo general es proponer esa estrategia. Y esto no lo podemos perder de vista. El proponer. Porque después es fundamental en las reacciones que vamos a hacer aquí, ¿no? Proponer una estrategia organizacional y administrativa para la empresa constructora Compact. ¿Ya? Y después llegamos a la sustantiva y científica, que esta se conecta con lo que nosotros vimos con lo que nosotros vamos a ver a nivel teórico aquí, a nivel de justificación teórica. O sea, ¿se va a conectar con qué cosa? Se va a conectar en primer lugar con sus preguntas de investigación, delimitación sustantiva y científica y justificación teórica. ¿Ya? En sus 3 párrafos, recuerden, como habíamos visto, propuesta, resultado y el contenido teórico conceptual. Eso está clarito. Y esto está bien redactado aquí en lo de Faustina. Perfecto. Ya con eso de base, entonces nosotros vamos a la justificación. En este caso, la justificación teórica. ¿Qué nosotros vamos a poner en la justificación teórica? El aporte teórico conceptual que va a realizar la investigación. Eso es el contenido de nuestra justificación. Por eso lo tenemos. Recuerden que esto hay que sacarlo. Lo tenemos ahora entre paréntesis. Pero solo es la guía. Bien. Entonces, bueno, vamos allá y vamos a seguir trabajando de la misma forma que hemos trabajado. Aquí, como yo había hecho al principio, he trabajado bastante con las citas para que ustedes ya se vayan acostumbrando a esto. Vamos a leer, vamos a analizar esta justificación teórica y lo que necesito es, no quiero pasar a la práctica, a la justificación práctica, no quiero pasar sin que me digan, o sea, me retroalimenten ustedes cómo entendieron y cómo ven que podrían hacer su redacción. A ver, la investigación que se presenta ¿sí? Está dirigida
a proponer una estrategia organizacional y administrativa para la empresa constructora Compact SRL de Cochabamba 2020-2021 como contribución al logro de su eficacia empresarial. Si se dan cuenta, esta construcción del primer párrafo se hace sobre la base ¿de qué? ¿Qué es lo que predomina aquí en esta redacción? Miren. El objetivo general. Exactamente, exactamente, su objetivo general. Entonces, la investigación que se presenta está dirigida a y mi objetivo general. Por eso es que decíamos, desde el principio, ¿verdad? La importancia que tenía tener aquí estos elementos, su objetivo general y demás. Muy bien. Entonces, mi objetivo general. Y entonces, ¿qué hacemos en el segundo párrafo? Nosotros explicamos de qué va la investigación. En este caso, estrategia organizacional administrativa. Y entonces se ha usado aquí una cita de Riquelme 2020 que define qué cosa es la estrategia organizacional. Entonces, partimos ahí. Esto ya cada cual lo puede hacer una cita de alguno de los tres tipos, o sea, puede ser parafraseada, o puede ser de más de 40 palabras, o puede ser de menos, en el que usted explique el objetivo, ¿verdad? Perdón, el contenido fundamental de la investigación. Que en este caso, como es doble, él habla aquí, en Riquelme 2020, la estrategia organizacional, y en Nieves 2016, la estrategia en la administración. ¿Verdad? Entonces, define esto. Todos pueden trabajarlo, pero va a depender del contenido de cada uno. Entonces, ¿qué planteamos? Según Riquelme 2020, la estrategia organizacional es un modelo que unifica e integra decisiones coherentes para determinar las acciones, los planes, acciones y propósitos de la organización. Es la creación, ejecución y evaluación de decisiones en base a las cuales se alcanzarán los objetivos propuestos. También especifica el objetivo general y los objetivos, la misión y la visión de la empresa. Una estrategia organizacional no es un acto aislado, más bien es una cadena que transita las acciones de toda empresa e involucra todo el funcionamiento de la misma, abarcando la toma de decisiones, el rumbo de las operaciones de la organización, la conciliación al cambio y el cumplimiento de objetivos o metas. Y eso está en el párrafo 5.6 de este documento, que es un documento que no tiene el número de páginas. Ahora, ya aquí definí lo que es estrategia organizacional y vamos a definir entonces la estrategia en la administración. Concibe, ¿verdad? Nieves 2006, la estrategia en la administración como el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner en orden y asignar con base en sus atributos con el fin con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones previstas de los oponentes inteligentes. Ya, ahí entonces tendríamos ya definido lo que es estrategia organizacional y también la estrategia en administración.
Ajá. Que es entonces el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a proponer en orden y asignar con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas los recursos de la organización con el fin de lograr una organización viable, una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios. Perfecto, muy bien. Ya entonces tenemos aquí lo que sería lo otro. En este caso son dos dimensiones, ¿verdad? Pero ustedes normalmente tendrían solo una. Entonces, es por eso que en esta investigación se concibe a la estrategia organizacional y a la estrategia administrativa como un binomio inseparable, a tal punto que la propuesta se diseñará y se propondrá es una estrategia organizacional administrativa que contribuirá a la eficiencia de la empresa destinataria. Por eso, aquí lo que tienen aquí es hablar sobre el tema, ¿verdad? Hablar sobre el tema y la importancia para quienes son sus destinatarios. Entonces, cerramos el párrafo. En el universo teórico, conceptual y referencial de la investigación se partirá de teorías y teorizaciones, conceptos y conceptualizaciones, así como de las diferentes formas que adopta el pensamiento estratégico administrativo, tanto en su dimensión teórica como en su dimensión práctica, a partir de los siguientes elementos. Y aquí ya entra, ¿verdad?, lo que nosotros venimos conformando desde nuestras preguntas de investigación y que desarrollamos en nuestra delimitación. Entonces, ¿cuáles son los elementos? La empresa contemporánea, la naturaleza del medio ambiente de la empresa, la estrategia, las 5 P's de la estrategia, estrategias genéricas, estrategia corporativa, estrategia organizacional, las etapas, tipo de importancia de la estrategia organizacional, estrategia administrativa, elementos de la eficacia estratégica, el mapa estratégico y el cuadro de mando integral. Estos son 2 elementos muy interesantes. La evaluación de las estrategias y criterios y sus criterios, ¿no?, de evaluación. Experiencias exitosas relacionadas con la dimensión estratégica, organizacional y administrativa en el contexto mundial, en el contexto del subcontinente y en los contextos bolivianos y de Santa Cruz. Por otro lado, también se tomará en cuenta lo concerniente al contexto de las empresas constructoras y a sus prácticas estratégicas organizacionales y administrativas en la actualidad internacional, nacional y departamental. Ya aquí está lo que sería, ¿sí?, la conclusión de mi justificación. Ahora, ya yo entro entonces en mi justificación práctica. Ahora, esta justificación teórica es la más extensa y es la más compleja porque usted tiene que señalar ahí todos los elementos a nivel teóricos que van a constituir el aporte de su investigación. Y ahora quiero entonces que me compartan cómo lo han visto, cómo lo están concibiendo de acuerdo a su tema. Pensando siempre que aquí en la justificación teórica usted habla de su objetivo general en el primer párrafo y ya pasa a hablar de el contenido teórico fundamental, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? Le dice en la segunda parte, donde dice estrategia organizacional, según Riquelme, ese es el autor, ¿no? ¿Verdad? Claro, sí. Esto es el autor, pero esto es de acuerdo al tema de ella, ¿verdad? Claro, a lo que me refiero es que la segunda parte, donde después de esos renglones, eso Sí, aquí ya... está Nieves. Aquí está el otro autor. Porque ella tiene un autor para la estrategia organizacional y un autor para la estrategia en la administración.
Tenemos que hacer entonces una justificación correspondiente al autor que hemos fundamentarse citado. con un autor. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el tema tuyo? Porque dijiste que ibas a cambiar y no sé qué. ¿La qué? Marketing digital para lograr una mejor captación de clientes, pequeña y mediana empresa. Entonces tú puedes trabajar ahí perfectamente con un autor que defina qué cosa es marketing digital. Sobre todo marketing digital para pequeñas y medianas empresas. Puedes trabajar en ese sentido. Un autor que defina eso. Y entonces interactuar con él a partir de tus intervenciones, ¿no? Con la... Ella plantea aquí la estrategia organizacional y la estrategia en la administración, y después ya es por eso que en esta investigación se concibe a la estrategia organizacional y a la estrategia administrativa como un binomio inseparable, a tal punto que la propuesta que se diseñará y se propondrá es una estrategia organizacional y administrativa que contribuirá a la eficacia de la empresa destinataria. Entonces, es unir estas dos cosas. Entonces viene aquí, ¿verdad? Ya el contenido. En el universo teórico conceptual y referencial se partirá de teorías, teorizaciones. Esto es para todo el mundo. Claro, aquí ya es específico del tema, porque dice así como las diferentes formas que adopta el pensamiento estratégico administrativo, tanto en su dimensión teórica como en su dimensión práctica, a partir de los siguientes elementos. La empresa contemporánea, y ahí ya hace su listado, ¿no? De lo que serían los elementos. Que en el caso tuyo, ¿verdad? Ahí tú tienes, ¿qué dimensión? La dimensión del marketing, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con marketing, desde el concepto de marketing clásico hasta marketing para pequeñas y medianas empresas, marketing en redes sociales, porque eran redes sociales lo que tú querías, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya ahora lo que son pequeñas y medianas empresas le llaman PYMEs. Ajá, sí, claro. Las Hay pymes, 5 sí, como estrategias dicen en para español. eso. Ya. Entonces, ahí, eso, por ejemplo, ya de ahí tú puedes ir incorporando algunas cosas. También dejando las cosas más importantes para tu marco teórico conceptual. Pero ya ahí puedes incorporar algunas cosas aquí. ¿Por qué? Porque esa es la teoría de la que vas a hablar. Y aquí es hablar sobre la teoría de la que voy a hablar. ¿Comprenden, jóvenes? Claro. Es mi dimensión teórica lo que va a aportar mi investigación a nivel teórico. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? En el caso de Alodia, en el caso de Lenny, que son las que siempre participan. ¿Sí? Licen, buen día, ¿cómo le va? Le habla Silvia. Dice, y en el caso de mi Silvia. tema, que sería la demora en la producción y envío de notas periodísticas del área de prensa Unitel, Canal 9 de Televisión de Bolivia, ¿tendría que ser sobre comunicación, un concepto sobre comunicación o sobre televisión? No, sobre esas estrategias. A ver, no es, lo tuyo no es una especie de proceso, es como un proceso técnico, ¿verdad? Técnico metodológico. Exacto, sí. Entonces, esos procesos técnicos metodológicos, ¿cómo lo hacen en otros lugares? ¿Qué experiencias hay en otros que funcionan bien? Porque tú estás proponiendo un cambio, pero ese cambio tú lo estás proponiendo a partir de propuestas positivas que existen, ¿no? De hacer eso mismo. Exacto. Sí, Eso es lo que hay que hablar ahí. ¿Te das cuenta? De eso es lo que tienes que hablar. Del proceso,
del proceso, concebir el proceso, por qué se hace y cómo se hace. Y se hace de esta forma porque de esta forma se garantiza que la noticia se produzca, ¿verdad? Se realice y llegue a tiempo, o sea, todo el proceso que tú comprendes. Aquí es estrategia organizacional, ¿verdad? O estrategia administrativa. En el caso tuyo, ¿verdad? Es una metodología técnica, unos procedimientos, un protocolo, digamos, podría ser, ¿verdad? Para que eso funcione bien. Entonces, ahí de lo que tú vas a hablar es el aporte teórico de que va a ser ese protocolo, ese procedimiento que tú estás proponiendo a partir de las experiencias que existen. Listo, gracias, Listen. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Silvia. me quedó claro. Sí, Listen, me quedó claro, gracias. Perfecto, claro. Porque ahí tú tienes en cuenta el problema que existe y cómo ese problema se va a resolver a partir de aplicar, ¿verdad? Ese protocolo, ese procedimiento, no sé cómo le llamarás. ¿Cómo piensas llamarle? ¿O cómo se le llama eso? Procedimiento. Sí, sería un Proceso. procedimiento sí, no es un procedimiento a seguir. Ya, Como exacto. es un sistema nuevo que han implementado otros medios, entonces es un procedimiento. Hay que adaptar muchas cosas dentro de la red. Perfecto. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo debería ser y cómo está haciendo, cómo debería ser y cómo esto que tú estás proponiendo va a garantizar que las cosas funcionen bien? Que eso, sobre todo, tú tienes que ver para ir dosificando, porque mira, después de la justificación teórica, que está lógicamente en el campo de la teoría, aquí tú tienes la justificación práctica, que ya es proponer lo que sería el aporte práctico concreto que va a hacer. Si antes estaba pasando así con la noticia que no llegaba, que esto, lo otro, ahora ya aplicando este procedimiento, el proceso va a ser de esta forma y la noticia va a llegar y ya la cuestión práctica, ¿comprendes? En la segunda dimensión. Entonces, no incorpores aquí en la parte teórica elementos prácticos y deja los elementos prácticos para la justificación que le corresponde, que es la justificación práctica. Y aquí trabaja solo con el concepto del procedimiento, el objetivo del procedimiento, cómo funciona, ¿verdad? Pero acá el resultado práctico de eso, que sería aquí. ¿Alguien más? Dicen en el caso mío, entonces estaría dirigida a fundamentar. Claro, aquí en lo teórico, tú te estás basando en experiencias, por ejemplo, en experiencias que tú ya has investigado en investigación 1, porque tú tienes esa ventaja. Entonces, aquí vas a hablar de esas experiencias y de esas posibles metodologías, o a lo mejor no son metodologías, son prácticas, pero con esas diferentes prácticas tú vas a armar una metodología. O a lo mejor si hay metodología, eso lo sabes tú, ¿no? Sí. Para ese resultado que tú quieres, que tiene que ver con la dimensión de la reutilización, ¿verdad? De disminuir los costos en la compra de útiles escolares. Entonces, aquí de lo que tú vas a hablar, mira, aquí, por ejemplo, este señor de qué habla, de la estrategia organizacional, y este de la estrategia en la administración. Entonces, ¿tú de qué vas a hablar? De las diferentes prácticas y metodologías que pueden existir en el mundo para eso. Y entonces, sobre esa base, el aporte teórico es que va a tomar todas esas y va a crear un cuerpo metodológico, práctico, procedimental, como tú quieras llamarle, para poder hacer esto, utilizando todo lo que existe. Ese es el aporte teórico, ¿te das cuenta? Sí, sí.
Porque ¿qué existen? Muchas prácticas que tú tienes ya de investigación 1. Pero esas prácticas tú vas a tomar lo mejor y lo que más se adapte a nuestra realidad para proponer una metodología, no sé cómo le llamarás, una metodología le has llamado, ¿verdad? Sí, metodología le llamado. Exacto, una metodología para lograr esto y que las familias la puedan aplicar. Interactuando con el colegio. Y ahí ya, fíjate, ya la cuestión de interactuando con el colegio, la cuestión social, ya te va. Lo que ustedes tienen es tener claro. Por eso ustedes pueden hacer una especie de esquemita, ¿verdad? Un esquemita que tenga lo teórico. Por ejemplo, ¿qué es lo teórico? Lo teórico es la metodología. La metodología, estoy con el ejemplo de Alodia, la metodología a partir de cómo los han hecho otros en el mundo y sus procedimientos y demás. Entonces, el aporte teórico, ¿en qué consiste? Consiste en integrar todo eso, en tomar lo positivo de cada una de esas cosas, lo que es adaptable a nuestra realidad y proponer una metodología. Ese es el aporte teórico. Pero no toco más allá. ¿Por qué? Porque en la práctica, después yo vengo a decir entonces, eso va a permitir que se produzca efectivamente un ahorro económico, que además no haya ese impacto sobre el medio ambiente, y ya estás en la dimensión práctica, ¿comprendes? Sí, sí. Lo concreto. Y después entonces, de la dimensión práctica, pasas a la social, ¿no? Y ahí entonces empiezas a hablar, se va a generar, ¿verdad? Una relación entre los estudiantes, entre la familia, se va a generar además una comprensión desde la educación medioambiental, la importancia que tiene la protección del medio ambiente, la disminución de la huella ecológica, de los impactos ambientales, de la basura que producimos, y ahí estás hablando de la cuestión social. Para después entonces llegar, ¿verdad?, a la cuestión metodológica, que de qué tiene que hablar. Un poco de la investigación, cómo la vamos a hacer, en este caso mezclando elementos que tienen que ver con lo cualitativo y lo cuantitativo. Eso ahora lo voy a explicar después en la cuestión metodológica. Y por último, la cuestión individual. Porque es importante para mí, siempre en tercera persona, ¿verdad? Para la investigadora, para el investigador, porque es importante realizar la investigación. Entonces, así es el procedimiento. Es como justificar en cada uno de los niveles, y cada uno de los niveles se va complementando. Lo que yo he puesto aquí en la dimensión teórica se me va a complementar con lo que voy a poner aquí en la dimensión práctica, ¿verdad? Porque mi justificación práctica, ¿qué cosa es? Mi aporte práctico, lo que se va a lograr en la práctica con esa propuesta, ¿verdad? Entonces, sí, si ya miren, en el caso de Faustina, si ella está diciendo que el plan, que la estrategia administrativa integra las principales metas políticas de la organización, las metas y políticas, ¿verdad? Y habla también de la toma de decisiones, el rumbo de la organización, pues entonces en la práctica ella va a hablar de eso, ¿ves? La propuesta de estrategia organizacional administrativa permitirá a la empresa destinataria, desde lo organizacional, determinar sus propósitos, planes y acciones para ejecutarlos y evaluarlos como decisiones tendientes a lograr sus objetivos. Es por ello que se constituirá en factor fundamental para la construcción, como punto de partida, de la misión y visión de la empresa. La estrategia organizacional marcará el derrotero, dará seguimiento y evaluará la marcha de la empresa, que en este caso se puede sustituir el término empresa. A ver, los que son aquí de administración, porque no es entidad, de la entidad, porque institución no es, ¿no? Institución es otro tipo de estructura.
¿sí? Para no repetir eso. Entonces, aquí ella se apoya entonces en una cita. Es importante recordar lo que plantea Corrales 2019. La misión de una organización hace referencia al motivo por el que ésta existe, o dicho de otra manera, su razón de ser, mientras que la visión es la manifestación de hacia dónde se dirige y en qué pretende convertirse a largo plazo. La misión y visión de una empresa son elementos principales de su cultura organizacional. Definir estos conceptos resulta fundamental para la concepción clara de sí misma, de su filosofía, incluso la manera en que debe estructurarse y operar. Desde lo administrativo, la propuesta estratégica dará coherencia a las metas y políticas empresariales, orientará los pasos y asignará los recursos necesarios para lograrlas, desde una perspectiva objetiva, viable y a la vez previsora. ¿Ya? Nieves 2006 es una cita parafraseada, igual que esta que está aquí arriba. Entonces, ese es el aporte práctico. Si esto es la teoría aplicada a la práctica, ¿qué cambio me va a producir? Y ahí es donde está eso. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ahora lo que tienen es que captar bien la idea y ya después cuando ustedes se queden solos con el documento, ya ahí ustedes pueden irse dando cuenta a partir de leerlo de las diferentes dimensiones que tiene y cómo lo voy a hacer. Por eso es que les decía que sería interesante trabajar un esquema donde yo ponga mi aporte teórico. A nivel de teoría, ¿qué yo voy a aportar? Mi aporte práctico. Esa misma teoría aplicada, ¿qué va a generar? ¿Qué cambio va a producir? Ese es mi aporte práctico. Hacer un esquemita. Y después ese esquemita, desarrollarlo en profundidad su redacción. ¿Está bien? Brian, en tu caso. Sí, dígame. ¿Está claro, no? En tu caso. En el caso de Silvia, porque ya tenemos claro la práctica, ¿no? Es de la teoría a la práctica. Esta cosa teórica, aplicar esto, ¿qué me va a producir? Eso es lo que hay que poner ahí. Ahora, después nosotros, ¿a dónde vamos? Aquí como hay tanta... Lo que ocurre es que en mi caso estoy investigando y lo mío viene de la antigüedad, lo que es el marketing. Ajá, pero claro, Luego no con pasa ese al nombre, siglo no con esa concepción. XIX, No con luego esa pasa al siglo concepción. XIX, lo de mercado, luego con lo de Roma, que se le llamaba en ese tiempo mercare en latín, que era la concepción de ventas y todo eso. Y luego ya vienen ya los autores, pero a partir de 1967, uno de los principales, que estoy ahorita, como se llama, colocándolo porque era más referente, digamos. Claro. Y entonces aquí mismo, en la medida en que ustedes, como ustedes ya lo tienen buscado, en la medida en que ustedes vayan redactando, ahí mismo aprovechan y ponen la referencia. ¿Verdad? Fíjense como ya aquí, miren, si yo toco aquí referencia y pongo insertar cita, ya miren aquí ya todas, ¿ven? Ya van quedando todas. De tal forma que fíjense al final del documento, ya yo tengo la bibliografía, miren, por lo menos la que está aquí en esta parte, miren. ¿Ven? La bibliografía de referencia. ¿Ven? Corrales, Nieves, Riquelme, Rock y Workmeter. Que son los autores que se usan para él, para la justificación. Una consulta, Ya. Lisa. Dime. En esa parte,
Yo tengo varios autores, pero no tengo la referencia de todos esos autores. Solamente voy a citar uno, pero puedo colocar como referencia ahí, ¿no? Claro, a ver, si no vas a si tienes los autores y no vas a citarlos, pero entonces van acá, a ver, voy atrás otra vez, van aquí en donde dice bibliografía consultada, ¿ves? Aquí está la bibliografía de referencia. Esto es lo que aparece. Yo voy aquí al documento y encuentro a Corrales, ¿verdad? Ya. Encuentro a Corrales. Mira, Wormeter aquí, Rock aquí, Nieves aquí, Corrales acá. ¿Te das cuenta? Esas son mis referencias. Bibliografía de referencia es la que me aparece citada en mi documento de alguna forma. Ahora, también tengo la que no me aparece citada, pero que la leí, la revisé, y esa es esta, mira. Bibliografía consultada. Entonces, Ok. ahí tú puedes poner lo que no está en referencia. ¿Ves? Ok, ahora sí. Claro. Y ahí lo colocas a esos personajes con todos sus textos. Y lo puedes hacer aquí mismo al final, porque por ejemplo, imagínate que yo como quiero que me quede así todo, mi bibliografía, entonces yo aquí no lo estoy haciendo, porque por ejemplo, acá yo lo hago porque tengo la cita que la copié y la pegué aquí desde mi ficha, ¿verdad? Sí. Pero esos otros que tú dices no los tengo. Igual los haces sin que haya cita. Mira, tú tienes aquí, por ejemplo, yo vengo aquí. Imagínate que yo tengo un libro, espérate, a ver, voy a tomar este libro que tengo aquí. Mira, ¿lo ves? ¿No? Las 22 leyes inmutables del marketing, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese libro, yo no lo No sé. cité. ¿Cómo? Ah, un momentito, espérense. Ahora sí, miren. ¿Lo ven? Ya, sí. Ya. Imagínate que este libro tú lo tienes, pero no está citado, no está en la referencia. Ah, Ya. entonces vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Entonces, ¿qué hago? Me coloco aquí, igual vengo acá, En referencia. igual vengo acá a referencia, insertar cita, agregar nueva fuente y ya me sale mi opción libro, ¿verdad? Y voy a poner directamente el título primero, porque es lo que me aparece. Ok. ¿Ya? Entonces, eh, Al Ries y Jack Trout. Es un libro de la editorial McGraw Hill. A ver, está hecho en Bogotá
que se llama Santa Fe de Bogotá. Y es un libro del año 1993. Y es la primera edición. Por lo tanto, no hay que poner la edición. Si fuera segunda edición, tercera, entonces tú tienes que venir aquí y colocarlo, ¿verdad? Ajá. Colocarlo O sea, si es aquí. última, no es necesario. Si es primera, no. Vale. ¿Ve? Si es primera, no. Pero aquí, como es primera, no hay que poner nada. ¿Verdad? Ya, entonces ya lo tengo todo. A ver, los autores, el título, la fecha y la editorial. Ya lo tengo todo. Le doy a aceptar y me sale, a ver, una cosilla aquí. No ha salido todo. Editar fuente. Throat. A ver, una cosita aquí. A ver si podemos para que salgan los dos. A ver. Lo que pasa es que de mi perspectiva tengo yo a Walter Scott, que estudia la psicología con relación al comportamiento humano que lleva al consumidor. También a Kotler y Keller, que son a través de la famosa administración de marketing, con la primera edición en 1967. Ya. Dirigida al consumidor. Cosas así que vienen en referencia, son varias. Sí. Creo que tenemos que ponerle uno solo. Ya, ahora mira. A ver, una cosa. Déjame. Quiero. Porque ahora. Y entonces ya tienes eso ahí. Y tú vienes acá. Y le das bibliografía. Lo que pasa es que te va a salir todo. Y lo que tienes que quitarla. Ya. Corrales Nieve. Ya. Todo esto lo quita. Y aquí está. Como esto no va para ninguna cita, esto lo quitas. Y ya tú tienes ahí tu bibliografía. En este caso, tu bibliografía consultada. Y así vas armándola, ¿ves? Así vas armándola. Brian, ¿ves? Sí, Lisa. Ya. Y ya te queda ella bien organizadita ahí. Ahora, si viene un autor con A, con B, no sé qué, te va a salir aquí arriba. Y ya tú vas borrando y vas acomodando que te quede así bien.
Cuando habló de referencias ahí en la bibliografía, lo que son los links y todo eso. O sea, sé No, cómo colocarlo, pero se cuando supone lee que tenemos que presentarlo. A ver, ¿dónde está? Está aquí. Planificación del proyecto, anexo, evidencia, proyecto de investigación, ficha de investigación, bibliografía, documental, audiovisual, sitio titular, paráfrasis, no, pero resumen. hoy no, a ver, ahora ustedes no tienen que entregar bibliografía ahora, lo van a hacer después. Lo que pasa es que en la ficha sí te aparece la referencia, en la ficha. Pero esto no lo tienen que hacer en el documento, esto no lo tienen que hacer. Aunque les va a aparecer automáticamente, si quieren ponerlo al final, le va a aparecer automáticamente. ¿Por qué? Porque cuando usted hace esto, ¿ve? Ya está listo ahí para que aparezca la bibliografía. Porque esto está automático. Bueno, listo. Entonces, está ya claro lo que sería la justificación teórica, que es mi aporte teórico, y mi justificación práctica, que es en la práctica, ¿verdad? El cambio que se va a generar. Ahora, lo otro es la justificación social. Ese cambio que se va a generar, o sea, ¿qué es lo que dicen aquí, por ejemplo? La propuesta estratégica dará coherencia a las metas y políticas empresariales, orientará los pasos y asignará los recursos necesarios para lograrla desde una perspectiva objetiva, viable y a la vez previsora. Esto es, ¿verdad? El aporte práctico que se va a producir, ¿verdad? Va a orientar, la estrategia organizacional orientará, marcará el derrotero, dará seguimiento y evaluará la marcha de la entidad. Entonces, ahora, si eso pasa, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi aporte social? Que sería entonces mi justificación social. Socialmente, ¿qué cambio se va a producir? Los cambios y mejoras sociales que se van a producir. Entonces, como el resultado que se proyecta en el proceso investigativo se orienta a contribuir a la eficiencia empresarial de la empresa constructora Compact SRL Cochabamba, mediante la propuesta de una estrategia organizacional y administrativa, puede plantearse, y entonces aquí hay una cita, en términos generales, la eficiencia se refiere a la relación entre esfuerzo y resultado. Es decir, si el trabajador obtiene mejor rendimiento de un mismo impulso determinado, habrá incrementado su productividad. Si obtienes la misma respuesta con menos esfuerzo, habrás incrementado su eficiencia. Desempeñando esta actividad al menor costo y en el menor tiempo posible, sin desperdiciar recursos económicos, materiales y humanos, pero al mismo tiempo desarrollando productos de calidad. Entonces, aquí ya son las palabras, ¿verdad? Tuyas a partir de la cita. Introduces con tus palabras, pones la cita y continúa. Es como si estableciera un diálogo. Si esto es así, bueno. Este aumento de la productividad del trabajo, manteniendo la calidad e incluso mejorándola, traerá grandes beneficios a la empresa y al equipo humano de la misma, contribuyendo también a fortalecer, a afianzar su posicionamiento en el mercado, a fidelizar a sus clientes y a captar nuevos. Y si quiere, ponemos clientes aquí para que no. Cuando se habla de productividad empresarial, la investigadora coincide con Workmeter 2019, cuando plantea 11 razones por las que la productividad debe estar en la agenda laboral de todas las empresas. Las razones son las siguientes: incremento de la rentabilidad, disminución de los costos operacionales, optimización de recursos, mejoría del servicio al cliente, aprovechamiento de la oportunidad para el crecimiento, reducción de los residuos medioambientales, mejoría de la competitividad, reducción del agotamiento de los empleados, mejoría del bienestar personal,
elevación de la moral y aumento del compromiso de los trabajadores. Por todo lo anterior, se considera que la propuesta de esta investigación y sus resultados traerá a la empresa receptora importantes y positivos cambios o mejoras ¿verdad? En el ámbito social. Fíjense cómo se genera todo un proceso de cambio al interior de la empresa, en la relación de los trabajadores entre sí, en la relación de la empresa con los clientes, en la actitud de los clientes hacia la empresa. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que decíamos hace un ratito con el ejemplo de Alodia? El cambio social que se va a producir, ¿verdad? Se va a producir a partir de todas esas familias trabajando juntas. Pero además se va a producir a partir de que toda esa familia empiece a generar una conciencia de cuidado del medio ambiente. Y que además eso puedan hacerlo extensivo o lo extiendan a los otros grupos de ese colegio y que se empiece a generar ahí una cosa muy interesante a partir de la propuesta que un grupo está haciendo, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Sí. Ahora, en el caso de Silvia, por ejemplo, también se da un proceso social, porque ¿cuántos disgustos? Silvia, estás ahí, ¿no? Sí, listen. ¿Cuántos disgustos, llamadas de atención, peleas y no sé qué se genera por la tardanza de las noticias y todo eso? Entonces, Uy, memos, griteríos y todo, no ya se ves, imagina. exactamente, yo lo sé. Entonces, este procedimiento hace que todo eso desaparezca, que se cree otro clima, que la gente esté más tranquila. Entonces, esa es la cuestión social. Fíjate, como dice él aquí, por ejemplo, este Wormeter dice, reducción del agotamiento de los empleados, mejoría del bienestar personal, aumento del compromiso de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si las cosas funcionan mejor, si te sientes mejor, si incluso puedes estar ganando más, pues entonces hay innegablemente un ambiente social, un universo social más positivo. Porque recuerden, chicos, para eso ustedes están haciendo las propuestas. Ustedes están haciendo las propuestas para cambiar esa realidad y transformarla de forma positiva. Y eso tiene una dimensión teórica, y eso tiene una dimensión práctica, y eso tiene una dimensión social, que tiene que ver con esa institución, que tiene que ver con la relación que establecen las personas entre sí, con la relación que se establece con los clientes, si es que hay. Ahora, donde cambia un poquito esto, que nadie me está hablando, es cuando son los problemas de desconocimiento. ¿Me están oyendo? Porque aquí tenemos algunos problemas de desconocimiento, entre ellos el de la energía eólica. Aquí cambia un poquitito este enfoque, porque el aporte social, por ejemplo, de conocer lo de la energía eólica y demás, es precisamente que se promuevan esas experiencias que son amigables con el medio ambiente y que otras empresas, otras instituciones, otras personas puedan seguir ese camino. Ese es el aporte social, la justificación social. El joven que tiene lo de la energía eólica no está, ¿no? En clase hoy. Y no hay nadie más, porque habían uno o dos más que tenían problemas de desconocimiento. Me preocupan porque es un poquitito diferente el enfoque que tienen que tener.
Dicen el mío es de desconocimiento también. ¿Cuál es el tuyo, mi cielito? Sobre los beneficios de una dieta vegetariana. Ya. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos acá, ¿verdad? A nivel teórico, tiene que ver con aportar todo un conocimiento sobre ese tipo de dieta que la gente no conoce, que la gente desconoce. ¿Por qué tú estás investigando un problema de desconocimiento? Porque tú y mucha gente no conoce eso. Entonces, los resultados de tu investigación, al ser difundidos, hace que la gente conozca esto. Entonces, tu justificación teórica está por el aporte que tú estás haciendo al promover estas prácticas. ¿Me explico? Esa es tu justificación teórica. Ahora, ¿cuál es tu justificación práctica? ¿Qué puede hacer la gente con eso? Puede alimentarse mejor, puede establecer su nutrición de una forma diferente, puede interesarse en buscar más. Y después a nivel social, ¿verdad? A nivel social, ¿qué se puede generar, ¿verdad? A partir de estos movimientos, porque ¿cómo es lo de la dieta tuya? ¿Cómo es la nutrición? ¿Cómo? Pero no era vegetariana, era vegetariana. Sí, vegetariana. Ya, mira, a nivel social incluso tú tienes la cosa interesantísima, que es la disminución de la muerte de los animales y el sacrificio de los animales. Que aparte de la dimensión de la crueldad que puede tener eso, es altamente contaminante para el medio ambiente. Entonces se genera una conciencia más positiva en las personas, una comprensión de estos fenómenos. ¿Comprendes, mi cielo? Y le dicen gracias. Ahí está la cosa, ahí está el social. Y entonces, en la justificación metodológica, esto ya es, aquí van a tomar un respiro, porque esto ya es prácticamente para todos igual. Para todos igual. Y ahora lo voy a explicar. ¿Por qué? A ver, el aporte en el universo de la metodología. Ustedes saben, desde que vimos la investigación, ¿verdad? Como un proceso metodológico. Un proceso que integra procesos lógicos, como vimos, métodos, técnicas e instrumentos. Entonces, cuando uno hace una investigación, uno conforma una estructura metodológica para llevar adelante esa investigación. Es como decir, tengo estos procesos lógicos, ¿cuáles voy a usar? Tengo estos métodos teóricos, ¿cuáles voy a usar? Por ejemplo, en el caso tuyo, Brian, tú tienes que usar el método histórico lógico. ¿Por qué? Porque el método histórico lógico te permite a ti comprender todo el desarrollo de ese proceso que tú hablas del marketing desde sus inicios hasta la actualidad. ¿Comprendes? Entonces, Claro, exacto. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Usted organiza su metodología, que son todos los pasos a seguir, integrando métodos, técnicas e instrumentos, a partir de los que usted considera que le son útiles. Entonces, elige procesos lógicos, elige métodos teóricos y elige métodos empíricos. ¿Por qué? Porque aquí no solo, por ejemplo, en el caso, ¿cómo se llama la muchachita que me estaba diciendo lo de la dieta vegetariana? Dayana. Dayana, ¿así? Dayana, ya. Sí. O sea, tú tienes métodos teóricos. ¿Por qué? Porque tú vas a buscar información, ¿verdad? En la red de redes y vas a sistematizar todo eso y vas a usar el método de análisis documental, ¿verdad? O revisión y análisis documental. Pero también tú vas a entrevistar a personas, pero también tú vas a hacer encuestas. Entonces, ahí te estás dando cuenta que estás mezclando
métodos teóricos con métodos empíricos, técnicas teóricas con técnicas empíricas. ¿Me expliqué? Sí, Lisa. Entonces, la metodología de ustedes es una metodología mixta que mezcla elementos que son cuantitativos, cualitativos, teóricos y empíricos. Y eso es lo que está planteado aquí y eso es lo que va a poner todo el mundo, porque todo el mundo va a trabajar de la misma forma. Aunque nosotros vamos a hacer perfil nomás, pero todo el mundo va a trabajar de la misma forma. Entonces leo, el proceso de investigación se enmarca dentro del enfoque mixto de investigación, en este caso, cualitativo, en este caso, dos puntos y seguido, cualitativo mixto, que es esta forma en la cual predomina lo cualitativo por sobre lo cuantitativo. Por lo tanto, desde un enfoque en el que predomina lo cualitativo, integrará procesos lógicos, métodos, técnicas e instrumentos cualitativos y cuantitativos, teóricos y empíricos. Es lo que acabo de explicar. La metodología del proceso investigativo partirá de la revisión y análisis documental para luego procesar y sistematizar la información mediante la elaboración de fichas de investigación, organizadores gráficos y de métodos teóricos como el histórico-lógico, el dialéctico y el sistémico, apoyados por procesos lógicos como el análisis y síntesis, la concreción, abstracción e inducción-deducción. Por su parte, la dimensión empírica de la metodología se apoyará fundamentalmente en el método de observación con sus técnicas de observación participante y no participante, que serán apoyadas por otras técnicas como la encuesta, diferentes tipos de entrevistas y los grupos focales con instrumentos como los cuestionarios, la guía de grupo focal y la lista de cotejos. La experiencia de utilización de esta metodología de informe mixto para la ejecución de la investigación en el universo académico de la NUR constituirá un aporte a la investigación cualitativa mixta dirigida desde problemas de solución a presentar propuestas transformadoras de la realidad. Aquí hay un cambiecito dirigida, ¿verdad?, desde problemas aquí puede ser de solución o puede ser de desconocimiento. Depende de cada cual. Pero igual propones transformar la realidad. Porque la realidad no es solo un plan de marketing. La realidad es también que las personas conozcan lo que antes desconocían. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, esta justificación metodológica, todo el mundo igualito, y aquí lo que cambia es si su problema es de solución o es de desconocimiento. Entonces, en la justificación individual, ¿por qué usted cree como investigador o investigadora que esta investigación es importante y debe realizarse? Entonces, aquí es la investigadora o el investigador considera necesario realizar esta investigación, ya que sus resultados expresados en qué cosa, en un estudio, en un análisis, en una explicación, en una descripción, en una propuesta, ¿verdad?, le permitirán, o sea, hacer esta investigación le permitirán desarrollar sus capacidades para enfrentar en el futuro procesos investigativos similares e incluso más complejos. De la misma forma, el proceso investigativo con respecto a la investigación cualitativa mixta puede convertirse en un referente dentro de la comunidad académica NUR. ¿Ya? Ahí está. Donde tienen, digamos, que pensar más y trabajar más, porque esto, fíjense, muy sencillo, esto es todo igualito. Aquí igual lo que cambia es cuestión de género aquí y su tema. Donde tienen que trabajar más ustedes es en estas dimensiones.
en la dimensión social, ¿verdad? En la práctica y en la teórica. Bueno, esa sería la justificación. ¿Cómo vamos? Uh-huh. ¿Está bien? ¿Va bien, dice? ¿Va bien? Ya. Entonces, cada cual lo trabaja se orienta a ¿alguna duda que podamos ver ahora? Una consulta, le dicen, lo mío supone que comienza desde los mercaderes, desde el inicio. ¿No ves? Lo que es Pero a marketing ver, pero, básicamente son ventas. Y claro, antes pero una cosa es comercio, y marketing. Analiza bien los teóricos que dicen de cuándo surgió realmente. Porque a dice lo que mejor, en la antigüedad, ¿cómo se llama? El marketing comenzó con los mercaderes, que vendían sus productos o lo intercambiaban. Luego, ¿cómo se llama? Dio ¿cómo puede decir? Fianza. Se asentó más fuerte ya con la integración de las empresas. Pero claro, también porque eso fue en la antigüedad. el problema de que el marketing tiene que ver con trabajar sobre la percepción de las personas sobre el producto. Ese es el objetivo del marketing, en realidad, ¿verdad? No es Claro, lo que tanto pasa es que venderte el producto, sino hacerte ver el producto de una forma determinada y hacerte además necesitar ese producto, ¿no? claro, porque según lo que dice en el archivo que he visto en internet, dice que cuando comenzó ya con las empresas, luego hay unos autores que hablan de cómo han sido los comercios con respecto a los vendedores y otros más se basan con el cliente, en la psicología del cliente para poder vender y Claro, van cosas haciendo énfasis en diferentes dimensiones. así. Sí. Pero ahora, tú tienes que, sobre todo, explicar muy bien la cuestión del marketing de redes sociales, ¿no? Que es lo que tú vas a hacer. Sí. Entonces, lo otro es muy pequeño para tú explicar y concentrarte en lo de las redes sociales, que es lo importante. Las características que tiene ese marketing. O sea que entonces no lo hago muy largo esa parte, La parte solamente histórica, me no. La parte histórica no. Eso es una mención nomás. Bueno, se considera que ha surgido, que siempre ha existido, que siempre se ha tratado de incidir sobre la percepción de las personas a la hora de vender, de intercambiar, de comerciar a lo largo de la historia de la humanidad. Pero bueno, es a partir de qué época en que empiezan a tomarse más en serio estos estudios y ya con el surgimiento de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación y las redes sociales, pues entonces está revistiendo unas características diferentes, ¿no? Y ahí entonces es tu tema en sí. Ah, vale. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Bueno, si no hay más dudas, ¿alguna duda más? Revísenlo y conversamos. Tienen tiempo porque ustedes tienen el día 2 feriado, no nos veríamos hasta el 5, o sea, tienen tiempo de traer el 5 las dudas que puedan tener. Entonces, el día 5 traen dudas y ese mismo día se abre el examen. Vamos a abrir el examen en la tarde.
¿Está bien? Quedamos Ok, listo. en abrirlo a las 2, ¿no? Para que me dé tiempo a mí de grabar la clase y eso, porque la clase tiene que aparecer ahí en la plataforma. Perfecto. Déjenme, no salgan. Tengo que quitar a Brian de asistente y voy a descargar la lista. Muy bien. Ya estuvo. Nos vemos entonces el día 5, que es jueves, ¿verdad? Nos vemos el Sí, jueves. licenciado. Cualquier duda por el grupo de WhatsApp. Cuídense mucho. Hasta luego, Cuídense. Licen, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.